Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos nuevamente por aquí, y en este video les traemos una noticia que está causando gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar de un tema muy candente relacionado con algunos de los actores más queridos y admirados de la televisión turca, Ersin Sangu y Bahar Arduç, que son dos figuras que, a pesar de sus éxitos profesionales, han estado en el centro de muchas especulaciones sobre su vida personal. Y, por si fuera poco, también hablaremos sobre las declaraciones más recientes de Gupse Özay, quien, después de un largo silencio, finalmente ha roto el silencio para contarnos toda la verdad sobre estos temas. Así que, como siempre les digo, antes de sumergirnos en todo esto, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuevos videos y, por supuesto, compartir este video con sus amigos y familiares. Sabemos que hay muchas personas que disfrutan conocer todos los detalles y curiosidades sobre las celebridades turcas, así que qué mejor manera de compartirlo que con sus seres queridos. Además, quiero recordarles que sus comentarios son súper importantes para nosotros. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto, si están de acuerdo con lo que Gupse ha dicho o si tienen otra opinión. Ya saben, siempre estamos atentos a sus opiniones y nos encanta leerlas. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Como ya saben, Gupse Özay es una de las actrices y guionistas más conocidas en Turquía. A lo largo de los años, Gupse ha demostrado su talento tanto frente a las cámaras como detrás de ellas, y se ha ganado el cariño del público con su personalidad genuina y su gran trabajo. Sin embargo, últimamente había estado fuera del ojo público durante un largo tiempo, lo que generó mucha curiosidad entre sus seguidores. ¿Qué había sido de Gupse? ¿Por qué se había mantenido alejada de los medios de comunicación y de los eventos públicos? Hoy, por fin, ha decidido dar una rueda de prensa para aclarar todos estos rumores y hablar de su vida, de sus proyectos y, por supuesto, de sus relaciones personales. La rueda de prensa de Gupse Özay fue todo un evento, y no es para menos. Los medios de comunicación estaban ansiosos por escuchar sus declaraciones, especialmente después de que varios rumores circularan durante meses sobre su relación con Bahar Arduç y su supuesto distanciamiento con Ersin Sangu, otra de las grandes estrellas turcas. Y es que, como todos sabemos, en el mundo del entretenimiento, las relaciones personales de los actores y celebridades suelen estar bajo un microscopio, y cualquier pequeño detalle puede convertirse en noticia. Así que, en este contexto, las palabras de Gupse eran muy esperadas. Cuando la rueda de prensa comenzó, Gupse no tardó en abordar uno de los temas más polémicos, su relación con Bahar Arduç. Durante mucho tiempo, se había especulado sobre si realmente había algo más allá de una amistad entre ellos, y, por fin, Gupse decidió hablar al respecto. Sí, es cierto que mantenemos una relación, dijo con una sonrisa, dejando claro que los rumores que habían circulado durante tanto tiempo no eran infundados. Pero también hizo una aclaración importante: sin embargo, quiero que la gente entienda que nuestra relación es algo personal y no queremos que sea utilizada como un tema para los medios. Es algo que queremos que sea especial y no algo de lo que se hable constantemente. Sin duda, esta declaración puso fin a meses de especulaciones y rumores que, de alguna manera, habían afectado su vida personal. Gupse dejó claro que, a pesar de ser figuras públicas, también tienen derecho a mantener su intimidad y que no todo debe convertirse en un tema de conversación para los medios de comunicación. A pesar de que muchos pensaban que este sería el tema central de la rueda de prensa, lo cierto es que Gupse también se vio obligada a responder sobre otro asunto que había llamado la atención de los medios: su relación con Ersin Sangu. Durante años, Gupse y Ersin fueron amigas cercanas, e incluso trabajaron juntas en varios proyectos que fueron todo un éxito. Sin embargo, en los últimos tiempos, se había hablado mucho sobre una posible ruptura en su amistad, y los rumores sobre un distanciamiento entre ellas comenzaron a circular rápidamente. Cuando se le preguntó directamente sobre este tema, Gupse no dudó en dar una respuesta honesta y sincera,
es cierto que hemos pasado por momentos difíciles en nuestra relación. Pero eso no significa que nuestra amistad haya terminado. Como en cualquier relación, hay altibajos, pero seguimos siendo amigas. Lo que quiero que la gente entienda es que este tipo de especulaciones solo empeoran las cosas. Con estas palabras, Gupse hizo un llamado a la calma, instando a los medios y a los seguidores a no apresurarse a juzgar o a sacar conclusiones precipitadas sobre su vida personal. Lo interesante de todo esto es que Gupse, al igual que muchas otras celebridades, parece estar cansada de la constante invasión en su vida privada. De alguna manera, sus declaraciones fueron un recordatorio de que, aunque sean figuras públicas, tienen el derecho a vivir sus vidas sin que cada aspecto sea objeto de especulación. No quiero que mi vida se convierta en un espectáculo para los demás. A veces las relaciones personales pasan por momentos difíciles, pero eso no quiere decir que no haya respeto ni amor entre las personas involucradas, dijo Gupse con una sinceridad que tocó el corazón de todos sus seguidores. Pero, además de hablar de su vida personal, Gupse también aprovechó la rueda de prensa para compartir con sus seguidores algunas novedades sobre su carrera. Como muchos sabrán, Gupse no solo es conocida como actriz, sino también como guionista. Y en este aspecto, dejó claro que tiene nuevos proyectos en el horizonte. Estoy trabajando en nuevos proyectos tanto para la televisión como para el cine, y estoy muy emocionada por lo que está por venir, comentó Gupse, dejando a todos sus seguidores con las expectativas altas. Aunque no dio demasiados detalles sobre los proyectos en los que está involucrada, sus palabras nos hicieron entender que la actriz está lista para regresar con fuerza y sorprender a su público con nuevos papeles. En cuanto a su relación con Baraduk, parece que no solo hay química entre ellos como pareja, sino también un profundo respeto mutuo, algo que se ha visto reflejado en su forma de hablar sobre el otro. A pesar de que ambos son conocidos por su carácter reservado, han sabido mantener su relación fuera del foco mediático, algo que Gupse destacó durante la rueda de prensa. Es importante recordar que somos seres humanos y no solo actores. Como cualquier otra persona, tenemos el derecho de mantener nuestra privacidad y espero que el público lo entienda. Lo que está claro es que, con estas declaraciones, Gupse os haya dado mucho de qué hablar. No solo ha puesto fin a muchos rumores que circulaban en los medios, sino que también ha dejado en claro que tiene el control sobre su vida personal y profesional. Los próximos días serán interesantes, ya que los medios seguirán cubriendo cada uno de sus movimientos, y es probable que surjan más noticias sobre su relación con Baraduk y su distanciamiento de El Sinsangu. Sin embargo, lo que nos deja claro Gupse es que está lista para seguir adelante, tanto en su vida profesional como personal, sin dejarse afectar por las especulaciones. Así que, amigos, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Están sorprendidos por las declaraciones de Gupse Osai? ¿Qué piensan sobre su relación con Baraduk y su amistad con El Sinsangu? Como siempre, me encantaría saber sus pensamientos y leer sus comentarios. No olviden dejar su opinión abajo. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras últimas noticias sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y manténganse saludables.